Buenas tardes, este día les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para compartir con todo este amable público el mensaje que está en la Biblia acerca de las 4 leyes espirituales. Quiero decirte que en la Escritura encontramos muchas promesas de Dios, pero también encontramos los mandamientos, los estatutos y decretos de Dios. Y hoy quiero hablarte precisamente solo de estos 4 puntos que son las 4 leyes espirituales. La primera ley espiritual que es necesario, de la cual hoy te pueda explicar, es acerca de el amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Muchas veces uno como ser humano, no importa la edad que uno tenga, la familia en la que uno haya nacido, o tal vez si en tu casa practican alguna creencia, alguna religión o alguna filosofía, o tal vez, no sé, puede ser que no tengan eh, fe en Dios, pero eso no va a evitar ni a quitar la gran realidad del amor de Dios. Porque esta gran verdad de la que te estoy hablando, acerca del eterno amor de Dios, es inevitable el amor de Dios. Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros por ser sus criaturas. La Escritura dice que Dios creó a los primeros padres, Adán y Eva, y los hizo perfectos y los puso en un lugar que se llamó el Edén. Y ahí todo era alegría, gozo, paz, bienestar, armonía. Y tenemos que entender que el amor de Dios para nosotros es un regalo que Dios nos dio desde el principio. Y comprender que usted es el milagro más grande del mundo. Que usted es objeto del amor de Dios. Dios te ama. No hay maneras para negar esta gran verdad. Esa es una ley eterna, el amor de Dios. La Biblia lo dice en una frase, que cuando Dios vio todas las obras de su creación, incluyendo la raza humana, la Biblia dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, en Génesis capítulo 1, verso 26, 27 al 28, dice que los hizo a su imagen y semejanza. Eso significa que Dios nos compartió atributos de Él, de su carácter. Y uno de esos atributos es el amor. Tú y yo tenemos la capacidad de amar. Por eso a Jesús, el gran maestro de Nazaret, un día se le acercó un hombre para preguntarle, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el maestro le contestó diciendo, amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que la primera ley espiritual de la que te he compartido ahorita es acerca del amor de Dios. Dios te ama y su amor es eterno y entrañable para ti. La segunda ley espiritual que te quiero compartir es acerca de que la Biblia también nos dice que el hombre es pecador. Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando de manera genérica. Estamos diciendo que tanto el hombre como la mujer, la raza humana, como decimos, somos pecadores. Esa es la segunda ley espiritual, inevitable. Y como te comentaba al principio, Dios nos ha amado siempre, desde que nos creó. Su amor es entrañable por nosotros. El problema de la humanidad radica en que quebrantamos la ley de Dios. Preferimos desobedecer, rebelarnos en contra del plan de Dios. Preferimos ser orgullosos, egoístas, rebeldes. Nuestro adversario Satanás, que la Biblia habla que tenemos un enemigo espiritual, que es el diablo, el engañador, el mentiroso, le dijo a nuestros primeros padres que podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal y que no pasaría nada malo. Pero eso no era verdad, porque el plan de Dios era que el día que comiesen del fruto de ese árbol, iban a experimentar la muerte. Y así fue. Ellos no murieron inmediatamente hablando en el fenómeno de la muerte física, sino que la primera muerte que ellos experimentaron fue la muerte espiritual. Conocieron algo que nunca ellos habían tenido como experiencia, el estar separados de Dios. Esta muerte espiritual, esta separación del hombre con Dios, es lo que ha traído la tristeza, la ansiedad, la angustia, la soledad, la maldad en el corazón humano. La maldad es la ausencia de Dios en nuestra vida, el no desear el bien, el querer hacer lo malo. Es la naturaleza pecaminosa, así lo llama la Biblia, la vieja naturaleza, el viejo hombre, que está viciado, los malos deseos que surgen de nosotros mismos. Jesús lo explicó diciendo que del corazón salen los homicidios, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, la fornicación, el adulterio. Todo ese deseo de consumir drogas, de autodestruirse, es porque en la naturaleza humana hay un principio de muerte, que es el pecado en la naturaleza. Pablo escribió, el apóstol, que es la ley del pecado. Ese poder que está ya dentro de la naturaleza humana, que lo lleva a autodestruirse. Por eso vemos injusticia en los gobiernos del mundo, en las familias, en el plano personal, entre parejas, en el matrimonio, porque el orgullo y la soberbia y la altivez en el corazón humano, en el corazón de una esposa o de un esposo, que no puede ver el amor de su esposa hacia él, o al revés, de un esposo que ama a su mujer y ella no lo honra y no le da el lugar ni el respeto que se merece. Y eso lleva al rencor, a la amargura, a la frustración. Eso es por causa del pecado, y los hijos se van apartando de la felicidad, de la armonía en el hogar, y trae mucho dolor. Pero el hombre se va apartando de Dios y se va endureciendo su corazón. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de varón y hembra. Por lo tanto, hablar de esta segunda ley es: el hombre es pecador, está separado de Dios, no puede conocer y ni puede experimentar el amor de Dios y el plan de Dios para su vida. Así que la Biblia dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae mucho dolor y tristeza.
Yo le puedo asegurar que aquella vez que usted ha pecado contra Dios o contra su prójimo, contra su esposa o contra alguien, ha mentido o ha engañado o ha faltado honrar a su padre, a su madre, usted experimentó mucho dolor en su corazón. Pero la única manera de cómo resolver este problema, porque esa es la segunda ley, que estamos separados del amor de Dios. Y ese abismo nos lleva a tener la necesidad de una solución. ¿Cómo puedo yo salir de este problema, de este yugo del pecado? La Biblia dice de ser esclavo del pecado. Hay gente que se vuelve esclavo de la fornicación, esclavo del alcoholismo, esclavo de las drogas. Hay gente que no tiene problemas con eso, sino tiene problemas con el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la mentira y tantas otras cosas más. La falta de perdón, la amargura, el egoísmo, la necedad de negar la existencia de Dios. Pero mire, la tercera ley espiritual es que Dios ha provisto una solución. Y esa solución es que Jesús, el Hijo de Dios, murió en lugar nuestro. Jesús murió en tu lugar. Para Dios poder resolver nuestro problema, en su gran amor, envió a su único Hijo al mundo a morir por sus pecados. Porque la Biblia dice que para que pueda haber perdón de pecados, se tiene que dar derramamiento de sangre. Por eso en el Antiguo Testamento, los judíos que tenían los decretos de Dios, las promesas de Dios, tenían que hacer sacrificios. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre del cordero de la expiación para echar fuera el pecado por los pecados del sumo sacerdote y como representante de todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, para Dios darnos a nosotros una vez más una nueva oportunidad de recuperar nuestra relación con Él, fue necesario que el unigénito Hijo de Dios viniera al mundo a morir en la cruz, derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y esta tercera ley espiritual, te lo enfatizo, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. En la cruz Jesús dijo, tetelestai, consumado es, que significa ha sido pagado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cada vez que usted y yo pecamos, nos separamos de Dios. Se produce la muerte espiritual. Y si muriéramos en nuestros delitos y pecados, vamos a morir en condenación eterna e iríamos al infierno, al mismo lugar de castigo de Satanás y sus ángeles. Nos haríamos acreedores a eso. Pero Dios, para hacernos libres de esta condenación, nos da el regalo de la vida eterna a través de Jesús. Porque este camino de salvación que es Cristo nos hace ir a la cuarta ley espiritual de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esta es la cuarta ley espiritual. Porque usted puede preguntar, pero ¿cómo puedo yo recibir el regalo de la vida eterna, la salvación, una nueva relación con Dios? Vida eterna es una nueva relación con Dios. ¿Cómo cambiar mi naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza? La Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo nos arrepentimos del estilo de vida pecaminoso, de estar quebrantando las leyes y mandamientos de nuestro Dios, que nos ha separado de nuestra relación con Él y no podemos vivir conforme a su plan y su gracia y su gran bondad. Lo que quiero explicarte es que solo si tú te arrepientes. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de actitud hacia el pecado. Llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Es quebrantar sus mandamientos. El que fornicaba, renuncia a fornicar. El que adulteraba, renuncia a adulterar. El que mentía, deja de mentir. El que practicaba la homosexualidad, deje de practicar eso. Que aborrezca, eso es pecado, la Biblia lo dice.
Dios lo dice. Y entonces no es lo que nosotros creamos, no es lo que nosotros tengamos como una ideología, sino que es que nosotros reconozcamos la verdad que está en la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tú aceptas la Biblia como la palabra verdadera de Dios, como la ley perfecta de Dios, y que ella tiene la solución, entonces estoy cerrando diciéndote que esta cuarta ley espiritual, necesitas reconocer a Jesucristo como tu Salvador. ¿Y cómo se hace esto? Se hace aceptando los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Recibir a Cristo significa reconocer que Él es el Salvador del mundo. O sea, que Él es nuestro Salvador personal. Que Él murió en la cruz, derramó su sangre, molido fue Él por nuestros pecados. En la cruz, Él fue vituperado, fue muerto en la cruz por el pago de la condenación de nuestros pecados. Si tú crees eso en esta tarde, si tú te arrepientes hoy, vas a recibir el regalo de la vida eterna. Vas a nacer de nuevo, tendrás una nueva naturaleza y vas a conocer el amor de Dios que transformará tu vida. Para concluir esta predicación y esta invitación a que hoy tú hagas una decisión. La decisión más importante de toda tu vida mientras tú vivas en la tierra es reconocer a Cristo como tu Salvador. Quiero decirte que yo hice esa decisión a la edad de 7 años. Alguien me lo explicó con imágenes. Yo tenía 7 años de edad, un niño. Y el Espíritu Santo me hizo entender que Dios me ama, aún a pesar de mi pequeña edad, que ya empieza uno a hacer travesuras y cosas malas. También me mostraron una imagen en la cual yo pude entender que soy pecador, aunque soy pequeño, pero mi vida no soy un ángel en la tierra, que tengo fallas, aún siendo pequeño, pero asimismo de que Dios hizo provisión para perdón de mis pecados. Y me mostraron un dibujo donde estaba Jesús crucificado en una cruz y el Espíritu Santo me hizo entender que Jesús es mi Salvador y que yo tenía que recibirlo y confesarlo con mi boca como mi Salvador para nacer de nuevo, aún siendo pequeño, nacer de agua del Espíritu, del arrepentimiento y de la obra del Espíritu Santo para tener una nueva naturaleza y recibir el regalo de la vida eterna, una nueva comunión con Dios. Quiero decirte, tú que me escuchas en esta tarde, que alguien te va a contactar, una persona va a hablar contigo en este momento para que tú hagas una oración y recibir la salvación y tu nombre sea escrito en el libro de la vida eterna y pueda ser hecho un hijo de Dios. Concluyo diciéndote este texto de la Biblia en San Juan capítulo 1 versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser hoy tu día de ingresar a la familia eterna de Dios y experimentar el amor eterno de Dios que te está llamando a ser su hijo y a ser salvo de la condenación eterna. Dios te bendiga en esta hora. Bendiciones.